Técnicas investigativas. A lo largo de la historia del combate al crimen, los cuerpos policíacos han buscado elementos cada vez más exactos de la detección del culpable del crimen y la comprensión del mismo. La historia de la criminología ve sus orígenes concretos en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración. Si bien antes existían ciertas teorías, como las de Tomás de Aquino, con respecto a la conducta humana, fue durante el siglo de las luces que la criminología sienta sus bases como tal. Uno de los primeros investigadores al respecto del tema fue el jurista milanés Cesare Beccaria, quien postuló en 1764 su Tratado del delito y de la pena. Sin embargo, el italiano de ascendencia judía Cesare Lombroso es considerado como el padre de la criminología moderna con sus teorías. Seina Marco Lombroso nació en Verona en 6 de noviembre de 1835 y murió en Turín el 19 de octubre de 1909. Es, junto con el médico Franz Joseph Gall, creador de la frenología, Federico Ferri y Raffaele Garofalo, uno de los principales representantes del positivismo criminológico, mejor conocido como Nuova Scuola, Nueva Escuela. Lombroso explica que los orígenes del delito y del delincuente están en la genética, que da tendencias innatas de acción. Sin embargo, en sus obras menciona también como factores criminales el clima, la orografía, el grado de civilización, la densidad de población, la alimentación, el alcoholismo, la instrucción, la posición económica y hasta la religión. Este investigador basó sus teorías a través del estudio, medida y comparación de cráneos de delincuentes, reproduciendo con cera las facciones exactas del criminal, para poder estudiar con cuidado las peculiaridades de la cara. Se cuenta que para poder este macabro archivo, Lombroso profanó y saqueó muchas tumbas, en algunos casos poniendo bajo formol los cráneos. Esta macabra colección aumentó con los años. En 1876 publicó entre sus estudios El hombre delincuente, considerado como la piedra angular de la criminología antigua. Esta obra sostenía la famosa teoría que afirmaba que los criminales representaban el nivel más bajo de la escala evolutiva, comparable con los pueblos primitivos y los animales. Según este estudio, los delincuentes son así por naturaleza, y se caracterizan por un cráneo pequeño y deforme, nariz aguileña, frente amplia, pómulos prominentes, mandíbula saliente, piel, ojos y cabello oscuro, orejas grandes, poca sensibilidad al olor, altura y peso superior, así como tatuajes en el cuerpo. En 1893 amplió sus estudios publicando La mujer delincuente, el primer libro de criminología femenina. Sus principales obras fueron El hombre delincuente en 1876, El crimen, causas y remedios, 1899, La mujer delincuente, La prostituta y la mujer normal, El delito político y las revoluciones en relación al derecho, la antropología criminal y la ciencia del gobierno. Aunque hoy estos principios están superados, hasta podemos verlos de forma jocosa, en su momento sirvieron para fundamentar la criminología actual. Métodos de investigación actuales. Los siguientes son los métodos y procedimientos mayormente usados en una escena del crimen, buscando la mejor comprensión del mismo para un esclarecimiento rápido y preciso del delito cometido y sus ejecutantes. AFIS. Así se llama al sistema de registro y análisis de las huellas dactilares. Estas son puestas en un banco de datos llamado AFIS, de donde toma su nombre. Un sistema de catalogación, búsqueda y comparación. La ciencia que estudia las huellas dactilares se llama dactiloscopía, y dentro de ella existen dos grandes ramas con su propia clasificación de huellas. En Sudamérica y parte de Europa se sigue la clasificación de Vucetich, mientras en Estados Unidos y Gran Bretaña
la de Henry. El método de Vicetic, criminólogo croata nacionalizado argentino, divide las huellas dactilares en 4 grandes rasgos principales: arcos, prensillas internas, prensillas externas y verticilos. Si en la escena del crimen no se localizan las huellas de forma visible, se buscan y resaltan con ácidos que entran en reacción con los ácidos grasosos dejados por las huellas dactilares. Una vez encontrada la huella, el paso siguiente es la evaluación. El resultado es comparado en un banco de datos para verificar si es una posible igualdad con individuos sospechosos. ABIS, Sistema Digital Integrado de Análisis de Residuos Balísticos. Registra y clasifica huellas, así como calibres de los proyectiles utilizados encontrados en la escena del crimen. Las imágenes y su información son guardadas enseguida en archivos y bancos de datos. La información capturada puede ser comparada con datos relativos a otros crímenes y eso puede facilitar la identificación del arma que ha disparado la bala. Lumino Test. Este es un sistema basado en variaciones de luces utilizado para el registro y localización de rastros difuminados o antiguos. Los rastros de sangre con la luz ultravioleta destacan en color azul. Cuando se encuentran rastros o no se comprende el origen, se utiliza el Combus Test. Para el diagnóstico genérico de la presencia de manchas, se utilizan pequeños tampones de algodón que al contacto con la sangre cambian de color desde amarillo al azul, logrando su identificación y clasificación. Tiempo de la muerte. Cuando nos encontramos delante de un caso de homicidio y no tenemos testimonio directo, definir la época de la muerte representa uno de los pasos decisivos en el esquema de nuestra investigación. En el caso de un cadáver bien conservado, se utilizan las clásicas nociones de tanatología: el rigor mortis, el livor mortis y el frigor mortis. Entendemos por el término rigor mortis la rigidez de los músculos tras la muerte, que comienza de 1 a 3 horas después del deceso y que por lo menos tarda 12 horas en extenderse en todo el cuerpo, para luego desaparecer después de las 24 a 26 horas. El livor mortis se presenta cuando la sangre se concentra en las zonas interiores del cuerpo y produce una típica coloración rojo-violácea. En la zona se constata después de 6 horas y tras 12 horas si se da la vuelta al cadáver. El livor se queda estable en la posición inicial. El frigor mortis indica el enfriamiento del cuerpo, que corresponde el equilibrio con la temperatura del ambiente, perdiendo calor con una velocidad de casi 1 grado la hora. El margen de error del frigor mortis puede ser de 3 horas. Cuando el cadáver es encontrado en un estado avanzado de descomposición, establecer el tiempo de la muerte es más difícil, también porque las fases de descomposición son extremadamente variables y dependen de muchos otros factores. Entomología. La entomología es la rama de la biología que estudia a los insectos, en el contexto y transformación de los rastros de un cadáver. Juegan un importante papel en los factores externos, como la intervención de los insectos, que si bien por la naturaleza borran ciertos indicios con su acción y su presencia, por otro lado revelan una fuente muy poderosa de información. El ejemplo más común es el de las larvas de mosquito. Cuando un cadáver se halla en estado de descomposición, se colectan las larvas encontradas en el cuerpo y alrededor de él para estudiarlas en el laboratorio. La evolución de las larvas sigue un esquema muy detallado y el entomólogo, comparando los datos relativos a las dimensiones de las larvas, las disposiciones meteorológicas y a la disposición del cadáver, puede precisar una fecha muy precisa de la fecha del cadáver de la víctima. Formas de asesinato.
Si bien hemos visto que los métodos usados por los asesinos en serie son brutales y macabramente creativos, todo procedimiento se resume en las siguientes clasificaciones. Estrangulamiento. En la medicina forense, el estrangulamiento es la compresión de las partes blandas del cuello con las manos o algún objeto que impida el funcionamiento de la tráquea. Los casos de estrangulamiento presentan características como hematomas internos, hemorragias en la zona ocular, excortaciones en el cuello, rotura de hueso hioides y una coloración azul en los labios y en las yemas. Heridas de arma blanca. Los cuchillos son clasificados como arma blanca y se distinguen en arma de punzo y corte. Localizar el tipo de arma que ha producido el corte es bastante rápido, ya que el signo dejado sobre el cuerpo de las víctimas presenta de forma evidente las características del objeto utilizado. La extensión y la profundidad de la herida son determinados por la violencia con la que se han producido los cortes. A menudo, las peculiaridades de los cortes pueden revelar la dinámica del delito, como en el caso de las heridas de defensa que se encuentran en las manos o antebrazos. Heridas de arma de fuego. Es bastante difícil pensar en una escena del crimen sin pensar en pistolas, residuos de pólvora y trayectoria del proyectil. El efecto de la bala cambia según la distancia, el ángulo, el grado de resistencia de los tejidos y el calibre de la misma. La herida puede ser de perforación total, en la cual el proyectil golpea los tejidos siguiendo su trayectoria, creando una oquedad con márgenes bastante uniformes. También puede ser un canal completo o incompleto, dependiendo de si el proyectil se queda en su interior o se sale del cuerpo.